México no necesita logias masónicas, México no necesita presidentes los cuales lo único que les importe son sus propios intereses, porque al final estás a la cabeza de la política mexicana. Así como los católicos tenemos la Biblia, los judíos tienen un libro llamado el Talmud, la Cábala Y la Torá. y la Torá. Y de hecho el Talmud es la Torá oral. Oral. Ajá. Es la Fueron interpretación. discusiones, exactamente. Negar que el mexicano tiene raíces españolas es una tontería. Estupidez. Negar que el mexicano tiene raíces indígenas es otra tontería. El Dios del Antiguo Testamento tal vez un poquito más castigador. Muchos presidentes empiezan en el rito masónico. El poderío mexicano, dentro de incluso un masón, La poderosísima Virgen de Guadalupe a San Diego. San Juan Diego. Esto levanta la fe. Y ojo, voy a decir algo, voy a decir una aclaración. No es dogma. Creo que los católicos hemos sido muy tolerantes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy no tenemos un gran invitado. Bueno, tenemos al Dos invitado. grandes invitados. Dos grandes invitados, pero el invitado más importante de todos, Jesucristo. Hoy es Navidad. Feliz Navidad, familia. Feliz Navidad. Hoy es el día más... Bueno, no es el día más importante en la fe católica ni en la humanidad. Es la resurrección. Pero sin nacimiento no hay resurrección, pero sin resurrección no hay todo lo demás. Un tema interesante, hoy vamos a platicar de todo eso, porque sentíamos la necesidad de hacer un episodio especial de Navidad. Pensamos en muchas cosas, pensamos hacerlo más de juego, tal vez un poco más entretenido, pero vamos a tratar de hacerlo entretenido e informativo, que es lo más importante. Entonces, pues vamos a darle, ¿qué vamos a hablar hoy, Lick? Vamos a hablar acerca, creo que, primero que nada, creo que Dios, Jesucristo, creador del universo, ha impactado nuestras vidas dramáticamente. O sea, desde que yo te conozco, hasta que tú me conoces a mí, creo que estos últimos años en los cuales nos hemos profundizado en la fe han sido en los que he notado un cambio dentro de ti, dentro de mí. Entonces, vamos a tratar de este podcast, vamos a empezar desde un principio. Y vamos a tomar ese principio incluso desde antes del nacimiento de Jesucristo. Porque una de las cosas las cuales nos impacta y que impacta a mucha gente es como el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, esas profecías y esas cosas ya se estaban hablando. Moisés hablaba del profeta. ¿Moisés habla de quién? Moisés hablaba del profeta. Del profeta. Del profeta. O sea, hablas de Jesús. Moisés habla de... Ajá, de Jesucristo. Que no se me confundan esos que siguen Y la otro- ley de Moisés. Y otro punto, Nada digo, más. no vayan a pensar que es catecismo de la Iglesia Católica lo que vamos a dar. Vamos a dar la historia, pues, obviamente digerida, para que no los engañen en otro lado de cómo fueron las cosas. Y vamos a hablar de los ataques también que ha sufrido la fe. Independientemente de que seas creyente o no, es importante que sepas la historia, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y creo también parte de lo que a mí más me cambió la vida fue acercarme al catolicismo, bueno, lo que más me cambió la vida, pero lo que más me acercó al catolicismo fue darme cuenta que Todos esos ataques todos esos sincronizados, ¿no? ataques a los católicos, a los cristianos, a Jesucristo, y dije, pues, ¿por qué están atacando algo así? Entonces, pues como toda buena historia, por el principio, ¿por dónde empezamos? A mí me gustaría empezar, por ejemplo, con Isaías. Que Profeta Isaías. el profeta Isaías, exactamente, el cual él hablaba, pues de este profeta, él hablaba como Jesús iba a venir a cambiar la manera en la cual estaban viendo las cosas, como ellos nada más se basaban en la ley de Moisés y cómo iba a haber una persona a la cual superaba la ley de Moisés y esa persona es Jesucristo. ¿Y qué le pasó a Isaías? ¿Qué le pasó al profeta Lo Isaías? mataron los judíos, ¿no? O Exactamente. sea, el Antiguo Testamento, si no me equivoco, lo compartimos nosotros, los católicos y los cristianos. Bueno, los cristianos creo que quitan unos libros, pero estoy así porque aquí está la Biblia. Lo compartimos. Los judíos no comparten todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, no comparten la parte de Isaías. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ajá. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver cómo hay una persecución por esas personas las cuales no iban de acuerdo al pensamiento de ese momento. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los judíos no podían aceptar el hecho de que Isaías, las cosas. de que las cosas iban a cambiar, de que ellos no eran el pueblo elegido y que iba a venir un profeta a cambiar ese hecho. Entonces, la persecución no empieza realmente cuando Jesucristo nace, pero incluso antes ya había una persecución a esa idea. Entonces es impresionante cómo la persecución empieza desde el Antiguo Testamento hasta ahorita en México, que hasta el día de hoy lo estamos viendo. ¿Por qué crees que sea tan
influyente como esta idea de Jesucristo, de un Dios, y que hace que toda esta gente vaya en nado sincronizado para atacar a ese Dios? Pues yo creo, bueno, no creo, bueno, no, sí creo. Leyendo un poco, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que el pueblo judío, hay ahorita una revuelta cuando se mencionan los judíos, muchos dicen antisemita, otros dicen que no los pueden mencionar, otros que sí, pero bueno, nosotros estamos mencionando la historia, es muy diferente. Los que leyeron el Antiguo Testamento y los judíos saben que el pueblo judío empieza con Abraham. Y Abraham literalmente baja y habla con, bueno, Dios baja y habla con Abraham. Entonces, ¿cómo le dicen? Yahvé, ¿no? Yeshua, No, Yahvé. Yahvé. Yeshua es Jesús, ¿no? Yeshua. Sí, Yahvé es, Dios. sí, Yahvé es el del Antiguo Testamento. Ok. En el Antiguo Testamento dicen Yahvé baja y habla con Abraham, le promete la tierra prometida, le promete muchas cosas. Abraham avanza, tiene sus hijos, las 12 tribus de Israel, van pasando cosas, conquistan. eh, el Dios del Antiguo Testamento tal vez un poquito más castigador, no sé, no sé qué palabras utilizar, pero más recio que el del Nuevo Testamento. Y llega un punto clave en el que los judíos son esclavizados en Egipto después de que se fueron a Egipto por toda la historia de José el Soñador, si no me equivoco, se llama. Y ahí recibe a sus hermanos de las tribus, etcétera. Llega todo el pueblo de Israel. Egipto después los esclaviza porque vio que estaban, pues no se están mezclando con los egipcios, para empezar, porque son medio racistas. Hasta el Y momento. hasta el momento. Y admirable porque es una tribu que ha mantenido su linaje miles de años. Entonces, los esclavizan los egipcios, se liberan, llega Moisés. Y es un pueblo extremadamente empoderado. Lees el Antiguo Testamento y dices, estos son los elegidos de Dios. Después llegas a Isaías, como tú dices, y te das cuenta que tal vez no son los únicos elegidos de Dios. Pero bueno, el chiste es que yo creo que una persona como los judíos, que solo leen el Antiguo Testamento y bueno, y otros libros que ahorita hablaremos como el Talmud y la Cábala, obviamente te compras el cuento de que pues, eres una pistola y que literalmente los demás pues, no son como tú y que tienes el derecho a hacerles mil y un cosas. Yo creo que es por eso que les aterraba tanto ese miedo, les aterraba tanto ese hecho de que las cosas podían cambiar y cambiaron. Y digo, pues el ser humano tiene el pecado en su corazón y si un día para otro te dicen, oye, los beneficios que tú tienes los vas a repartir entre todos, pues obviamente no te gustaría lo más probable y yo creo que eso es lo que les pasó. No lo estoy justificando, obviamente. Exacto. Y una de las cosas también interesantes es que tenemos el nacimiento de Jesucristo acá atrás. Que todavía no está el niño Dios, porque pues, todavía no es 25. Exacto. Aclarando. Aclarando dudas. Aclarando dudas. Y pues una de las cosas, ¿te acuerdas? Bueno, yo ahorita lo estaba investigando previamente a esto. Cuando Jesús está a punto de nacer, vemos como el rey Herodes, cuando se entera del nacimiento de Jesús, porque le platican unos sabios que van a ser Jesús, él lo que hace es que él manda matar a todos los bebés debajo de 2 años en el área de Belén. Entonces, estamos haciendo pruebas de sonido que nada más estamos nosotros dos. Pero como les decía, con Herodes vemos cómo empieza la persecución de Jesús incluso antes de que nazca, porque se entera de que van a ser Jesucristo. Entonces él manda matar a todos los bebés en el área de Belén, para asegurarse de que este bebé no nazca, que este bebé Dios no puede nacer. Bueno, ahí hay un error. ¿Cuál error? Lo aclaro. Los reyes magos, los sabios, Sí. le dicen a Herodes, nosotros vamos a ir, te vamos a decir quién es. Cuando llegan, ya nació. Entonces no era para impedir el nacimiento, porque ya había nacido. Entonces los reyes no regresan. Y cuando Herodes se da cuenta que lo traicionaron los reyes, Sí. Manda a matar a los bebés. manda a matar a todos los bebés de la región menores de 2 años. Y ellos son los santos inocentes. Exacto. Exactamente. Y justamente de eso se habla en el Antiguo Testamento también. ¿Qué dice? Creo que es Isaías el que habla acerca de la infame matanza de los inocentes. Habrá que investigar exactamente el versículo. Sí, Ahorita se los decimos. Pero otra vez, desde antes de la llegada de Jesús, ya había mucho terror por lo que podría representar. Porque Herodes tenía miedo. No, Herodes no era judío, estamos de acuerdo, era romano. No sé si lo tenga bien. Herodes, Según yo, Herodes era romano, no era judío. rey vasallo de Roma, Sí, que exacto. gobernó Judea. Exacto. Era romano, no era judío. Pero a él le dijeron que iban a ser el rey de reyes. Y obviamente se asustó
dijo, pues más vale. Y, digo, sabemos que en esa época, bueno, ahorita están pasando unas cosas en el mundo no tan civilizadas, pero en esa época tal vez eran más extremos. Y dijo, pues me echo a todos los recién nacidos. Y Jesús, María y José huyen a Egipto. Hay muy poca información de Jesús, María y José en Egipto porque también se estaban ocultando de Herodes. Pasa el tiempo y regresan. Justamente el pasaje es Jeremías 31:15, que dice: Una voz se oyó en Rama, llanto y gran lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Otra profecía que se cumple. Otra profecía que se cumple. ¿Que Exactamente. cuántas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo? Como Creo que son 300. alrededor de 351. Y digo, también aclarando, ¿no? Mucha gente va a decir, pues obvio, es un libro que lo escribieron casi los mismos y pues pueden poner predicts del siguiente. No, el Antiguo Testamento se escribió a través de muchos años antes de que naciera Jesucristo, muchos años. Y la Biblia es la recopilación de todos esos libros de antes de Jesús y después de Jesús. Muchos escritos en diferentes momentos. En diferentes lenguajes también. Y en diferentes lenguajes. Es por eso que es sorprendente La coherencia. la coherencia que hay en los libros del Antiguo Testamento y de los del Nuevo Testamento. Al final, la Biblia es un libro histórico. Ujú. Puedes no creer que Jesucristo resucitó, pero que Jesucristo existió es un hecho. Es un hecho. Que Moisés existió es un hecho. Que Abraham existió, ese ya está más complicado, pero nadie lo niega. Y que todo lo que pasa en este libro, si quieres dejando de lado lo sobrenatural, Ujú. que nosotros creemos totalmente, y los católicos y los cristianos también, y los judíos también, aunque te digan que no, pasó. Exactamente. Entonces, eso es un hecho confirmado por historiadores ateos, por historiadores judíos, por historiadores musulmanes, por historiadores de lo que nos digan. Esto es un hecho. Incluso los arqueólogos. En el libro de La invención del pueblo judío por Shlomo Sand, él habla acerca de cómo los arqueólogos utilizan el Antiguo Testamento, por ejemplo, para encontrar el templo de Salomón, utilizan el Antiguo Testamento para guiarse por Israel y pues van descubriendo cosas. Entonces se utiliza realmente como un libro histórico. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, El nacimiento de Jesús. el nacimiento de Ajá. Jesús, bueno, ya es lo que todos sabemos. ¿Dónde nace Jesucristo? En Belén. En Belén. ¿Y dónde crece? Nazaret. Exactamente. Entonces Jesús, obviamente pasa todo lo que los que conocemos la vida de Jesús pasa. No nos vamos a poner a explicar toda su vida, porque aquí el punto del video también es de la plática, es llegar no a las consecuencias, pero a las acciones que han tratado de hacer ciertos agentes alrededor de la historia. Que también fue muy corto. O sea, ¿Cómo? porque Jesús nace Ajá. y hay un espacio de 33 años en los cuales Jesús empieza con todo ese proyecto, el cual concluye rápidamente. ¿Cómo? De lo que yo entiendo y de lo que yo he estudiado, es que después del nacimiento de Jesús, realmente no hay mucha información de lo que fue Jesús desde que nació hasta los 33 años. Ok. Incluso hay libros apócrifos como los libros de Enoch, los cuales hablan acerca de esa como que juventud de Jesucristo. Pero los libros de Enoch, ¿de quién los escribió? Los libros de Enoch fue el abuelo de Moisés. Entonces, ¿cómo los bisabuelo de escribió el Moisés. bisabuelo de Moisés si todavía no existía Jesús? Pues es justamente lo interesante, porque esos libros se supone que hablan acerca como de los Nefilim y de otras cosas. Pero no de y como- Jesús. No de Jesús, pero ok. pues como que se menciona un poco al respecto de eso, como de ese profeta. Ok. Ajá. Bueno. Pero Pues entonces... habrá que leerlos. Ajá. Pero entonces sí, eso es lo interesante que yo veo, que desde el nacimiento de Jesús hasta los 33 años no hay mucha información al Que respecto. muchos dicen que eran 30, otros dicen que era 33. Bueno, ahí no hay forma de comprobarlo, sorry. Pero sí estoy de acuerdo, hay muy poca información de la adolescencia. Digo, sí hay, en los evangelios viene cierta información de cierto, como cuando Jesucristo se escapó, María fue por él al templo y le dijo, ¿qué hace aquí? Le dijo, estoy platicando con mi padre. Ujú. Eso fue en la niñez de Jesús, no me acuerdo si decían que tenía 13, 14, 15 años, no me acuerdo. Pero bueno, regresando al tema. Obviamente Jesucristo pues, llega, causa mucho revuelo y uno diría, oye, pues, ¿por qué lo mataron? Ben Shapiro dicen que era un conspirador judío que trató de derrocar a Roma y que por eso lo asesinaron. Como Ben Shapiro, el que debatía con Charlie Kirk. Ben Ok. Shapiro, el funadísimo y nada ¿sí? querido Ben Shapiro. ¿No sabías Ok. que dijo eso? ¿No? Dijo que Jesucristo, de Ajá. hecho, Joe Rogan, me iba a decir Dana White, Ajá. Joe Rogan le pregunta. Si y no confundieron a Joe Rogan con Dana White, no. no han estado suficiente en internet. Joe Rogan le dice, Jesucristo, ¿quién fue entonces para ti o para los judíos? Dice, un rebelde romano, un rebelde judío que quería destronar a Roma. Literalmente así dice. Textualmente, o sea, busquen el video, es una falta de respeto. Y todo eso ya se le regresó. Digo, ya podemos platicar más adelante Ujú. de eso.
Jesucristo, ¿tú crees que era una persona que quería derrocar a los romanos? No. ¿No? ¿Y qué quería hacer y por qué lo perseguían? Porque es un hecho que lo perseguían. Sí. O sea, que muchas veces lo trataron de agarrar con las manos en la masa. Claro, o sea, incluso hay partes en las cuales, por ejemplo, creo que estaba enfrente de, pues, el templo de los fariseos, en los cuales los fariseos y saduceos le hacían preguntas a Jesús para tratar de que él se equivocara. Estábamos hablando justo de eso cuando fue antier. Para la... Digo, es que luego nosotros lo hablamos tal muy normal, a mí también me cuesta. Ajá. Fariseos y saduceos, ¿quiénes eran? Básicamente los fariseos y los saduceos eran, de acuerdo a lo que yo he estudiado, como la clase alta dentro del judaísmo, como Dentro los de la sumos religión, sí, sacerdotes. como los sumos Ajá, sacerdotes. como los sumos sacerdotes, la autoridad más alta. Que en un momento hubo un rompimiento y se hicieron o los saduceos o los fariseos. Exacto. Pero al final tenían lo mismo, diferentes prácticas. Ujú. Podríamos decir católicos y ortodoxos de cierta manera. Sí. ¿No? O sea, Ajá, que misma fe, mismo Dios, pero Sí. diferentes maneras de ejercer la fe. Ok. exacto. Pero se arreglaron para irse en contra de Jesucristo. Sí. Porque Jesucristo, Que hubieron algunos de ellos que se convirtieron al cristianismo Claro, y que se dieron sí. cuenta como Nicodemo, el cual se dio cuenta de que Jesús era Dios. claro, y digo, muchas cosas que les molestaban a ellos es que Jesucristo pues llegó a decir yo soy la nueva ley de Moisés. No te estoy diciendo textualmente que lo dijo de otras maneras. Y llegó a decir de que prácticamente lo del Antiguo Testamento pues ya no importaba. Te llegó a invitar a amar al prójimo, que no necesitas una circuncisión para ser del pueblo elegido, que el pueblo elegido era quien lo siguiera, porque no se puede llegar al Padre a través del Hijo. Digo, si no es por el Hijo, perdón. También mencionó que en sábado se pueden hacer buenas obras. O sea, El Shabbat. en Shabbat, o sea, hasta ese punto llegó el resentimiento de los judíos hacia Jesús, Ujú. que por sanar personas en sábado lo querían enjuiciar. Sí. O sea, decían, sanaste en sábado, sanaste en sábado. Y él decía, oye, pues si encuentras a tu madre, a tu amigo, lo que sea, que necesita ayuda en sábado, ¿no lo vas a ayudar? Ujú. Porque ya saben que para los judíos el sábado es un día de descansa, sagrado, se no trabaja. trabajo. Bueno, X. El chiste es que obviamente empezó a causar mucho ruido y llega pues, el fatídico día, me estoy saltando muchas cosas, obviamente, en la Biblia, de la última cena. Jesucristo ya sabía que lo iban a traicionar. Ujú. Lo traiciona Judas. Judas y Judas Iscariote. lo vende por 30 monedas de plata, no me acuerdo. No me acuerdo el número exacto. Y es que una de las cosas, no me voy a poner a recitar versículos, pero si se van al Antiguo Testamento, también se habla cómo van a traicionar a este profeta por plata. Ok, esa no me la sabía. Ajá. Y bueno, entonces estamos de acuerdo. Última cena. Lo traicionan, Jesucristo ya lo sabía. Le dice a quien le dé este pedazo de pan mojado, me va a traicionar. Se lo entrega. procede a irse. Procede a irse. Fue el único que se fue antes de terminar la cena. Y voy a citar al padre Abascal. Un saludo al padre Abascal, lo tuvimos en el podcast. Nos dijo, tiene un reel muy famoso que dijo: nunca te vayas antes de que acabe la misa y te da bendición el padre. Porque el único que se fue antes de que terminara la última cena fue Judas. Ahí la dejamos votando. Pero bueno, se va Judas, regresa, apresan a Jesús, pasan 2, 3 cosas. Pedro trató de defenderlo y le mochó la oreja a un güey. Jesús le dice: el que hierro mata, hierro muere. Exacto. Siguen pasando las cosas. Llega el día del juicio. Digo, aquí la parte del juicio también es un poco larga y podríamos hablar de un video completamente. De la pasión. La pasión, los judíos desesperados por enjuiciar a Jesús porque literalmente el regente de Roma de esa zona le dijo: es que yo no lo veo culpable. Es que eso es como lo sorprendente, como ¿por qué tanta ira? ¿Por qué tanta desesperación? ¿Por qué Porque le iban a quitar los tanto privilegios. enojo por no permitir que esta persona pueda seguir compartiendo la palabra de Dios? O sea, Sí, digo, esta persona que es Dios, Jesucristo, Exacto. Dios hecho hombre, pues obviamente, pues, lo que te dije al principio, pues esto trae una superioridad, no estoy diciendo hechos, trae una superioridad moral, que no sé dónde la sacan, y De la Torá. de la Torá, del Talmud. Y obviamente se compran este discurso de que ellos son el pueblo elegido y este güey es un profanador, y tarará, 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 y Exacto, exacto. lo tenemos que matar. Y bueno, lo hicieron, y trata hoy de echarle la culpa a Bueno, los no lo romanos. mataron, porque Jesucristo está vivo. Pero lo matan y resucita, Ajá, entonces sí lo exacto. mataron. Bueno, ahorita llegamos a ese punto. Entonces, llega el punto en el que, por tanta presión de los saduceos y los fariseos, el regente, me estoy saltando unas partes, yo lo sé, el regente dice: bueno, vamos a hacer algo, voy a poner a Barrabás y voy a poner a Jesucristo, si es Barrabás, ¿no? Sí, Barrabás. Y los pone a los dos para que el pueblo decida a quién va a salvar y a quién van a asesinar. Ujú. Y Barrabás era un asesino, no me acuerdo si también violador, ladrón. Creo que sí. Bueno, el punto es que Barrabás, pues el pueblo sabía que era lo peor de lo peor, ¿no? Dentro de lo que podemos juzgar nosotros, que no debemos de juzgar, pero bueno.
Y a través del chantaje, no sé, económico, emocional, Los los agitadores que habían agitadores ahí. judíos deciden salvar a Barrabás. Y de hecho, La Pasión de Cristo, para los que ya lo vieron, este video se me hizo increíble. El actor de Barrabás Ajá. no era cristiano, ni católico, Ok. ni nada. Y cuando actuó esa escena de Barrabás, viendo la cara a... ¿Quién hizo a Jesús en La Pasión de Cristo? Jim Cable. Jim Cable. Sí, sí. Sí, ¿no? Es Jim Cable, a ver. Sí. Sí, Sí. Jim Caviezel. Jim Caviezel. Qué sorprendente Gran la evolución del actuación. Les vamos a actor. poner la imagen para que vean la profundidad de la mirada en esa escena. Dijo que se convirtió en ese momento. No, esto tengo que creer. Y bueno, salvan a Barrabás. Jesucristo es azotado, torturado, de unas maneras que en la película, y no creo que nos quepa en la imaginación entender cómo era una tortura romana en esa época. Incluso en la Biblia aparece como no se podía distinguir si Jesús era hombre o mujer debido a todo el daño que tuvo. No me acuerdo que decía, pues sí, estaba todo desfigurado Sí, exacto. del maltrato. Después lo hacen cargar su propia cruz hacia el monte Gálgata. Gálgata, Ajá, hacia el monte Gálgata, una caminata donde, ¿cuántas veces se cae Jesús? ¿Tres? creo que sí. ¿Tres No veces? estoy seguro. No me acuerdo bien. 3 veces se cae Jesús, ya lo ayudan. Llega, están crucificando también a la par de él a 2 ladrones. Los ladrones, exacto. Y aquí es un dato curioso, te lo voy a dar. Creo que ya te lo he dicho, A pero ver. uno de ellos increpa a Jesús y le dice, oye, tú eres el proclamado rey de los judíos, sálvanos, sálvanos, haz algo, que nos bajen, sálvanos. Y lo empieza a atacar mucho así. Y su compañero, que no me acuerdo cómo se llama, busca primer santo confirmado. Ahí di un spoiler. Pero le dice, Y oye, ahorita no, nos van a venir los evangélicos, Chicos. ¿no? O incluso los católicos que se creen mucho a No. corregirnos cada palabra. No. Ese no es. Este personaje que ahorita les digo el nombre. Es San Esteban. No El primer santo reconocido junto a Jesús fue San Esteban, venerado como el protomártir. Ok, que fue crucificado con él. Bueno, el chiste aquí es que uno está increpando a Jesucristo, el que está siendo crucificado a su lado. Le dice, oye, sálvame si eres el rey, no sé qué. No puedes. Lo empieza a atacar. El otro le dice, oye, que nosotros no lo merecemos. Estamos aquí porque nos lo ganamos. Y le dice a Jesús, por favor, cuando acabe esto, dime que voy a estar contigo en el cielo, ¿no? Y le dice, hijo mío, no te preocupes, que vas a estar sentado conmigo y con mi padre cuando termine esto. Es por eso que es el primer santo de la Iglesia Católica, ¿no? Vaya dato. Se salvó. Se salvó. Todo por arrepentirse, ¿no? Pasa el tiempo, me parece que ya los cuelgan, no muere Jesús, creo que se tarda bastante en morir. De hecho, muchas horas dijeron, oye, ¿qué onda? Tuvieron que verificar, uno de los romanos verifica con una lanza. No, eso no fue para verificar, ya fue para asesinarlo. Exacto, que sale agua y sangre. Sí, justo antes, Jesucristo grita, Padre, me has abandonado. También grita, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Imagínate, independientemente que creas o no, que te estén torturando, asesinando, literalmente, te cuelguen en una cruz, en el sol sin tomar agua, bueno, mil cosas, y pedir que los perdonen, creo que un ejemplo, ¿no? Y qué risa, ¿sabes? Que también, fíjate, una de las cosas que a mí me gustan y a Nacho también le fascina, de hecho creo que a Nacho le fascina mucho más que a mí, La pizza. aparte, es ver como debates. O sea, yo aún recuerdo que cuando nos conocimos en un principio a ti, como Sí, que sí, estabas más apasionado por el debate, yo no tanto, ahorita ya me gusta bastante. Y las Ujú. cosas que luego traen los judíos, los musulmanes, andan debatiendo teológicamente y dicen de que, pero si Jesucristo dijo, oh Padre, me has abandonado. ¿Y qué dijo después? Sí, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Exacto. Digo, y otra vez no quiero ponernos a hacer una clase de teología, pero creo que hay mucho que extraer aquí. Al final hacen lo de la lanza. Ujú. Jesucristo da el último soplo de vida. Hay un terremoto. Coincidencia, ¿no? Eso también es histórico. Ajá. Terremoto, se rasga el velo del templo, que el velo del templo servía para que los saduceos y los fariseos podían pasar a cierta parte y el pueblo no. Entonces, ya cuando se rasga el templo, otra vez, otro mensaje de, oye, el reino no solo es de los fariseos y los saduceos, que Jesucristo los enfrenta y les dice, ¿cómo les dice a los fariseos y a los saduceos cuando están lucrando con la fe? Le dice, no me acuerdo, no me acuerdo cómo les dice.
O sea, es cuando pues empieza a tirar todo, ¿no? Sí, sí, en lo Hace del un templo, desastre cuando saca a en los el vendedores de su templo. templo. Ajá, Bueno, el chiste es que dice que convirtieron la casa de Dios en un mercado exacto. y que están lucrando con la fe y que ellos ni siquiera van a poder entrar al reino de los cielos. Bueno, Ujú. long story short, Jesucristo resucita al tercer día. Lo, hay apariciones a más de 500 personas diferentes. Ujú. Aquí los no creyentes están a decir que le robaron el cuerpo. Sí, robaron el cuerpo a los romanos que obviamente sabían que si alguien quería robar el cuerpo tenía que tener seguridad. Y 12 apóstoles robaron el templo. Sí, ajá, ajá. Que están dispersos, ¿eh? Porque obviamente estás muerto de miedo que te vayan a hacer lo mismo. Ujú. Exacto. Jesucristo resucita. La resurrección de Cristo, que de hecho se ve en la película de Mel Gibson, también hay que Va a verla. estar buena. Resucita, se les aparece a los apóstoles, uno de ellos dudaba, metió el dedo en la llaga, y empieza una batalla. ¿Quién era el que metió el No dedo me en la acuerdo, llaga? ¿eh? No me acuerdo quién fue el que dudó. No me acuerdo si fue Felipe. No me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que uno duda, ya pasa lo que tenga que pasar. Y obviamente los apóstoles, que los apóstoles no solo eran 12, había 70, bueno, no me acuerdo, dicen que son más, pero había muchos apóstoles y Jesucristo obviamente tenía los 12. Era como niveles, desde ahí ya se empezaba a ver Una jerarquía. una jerarquía, ¿no? Para los que digan que no había jerarquías. Cristianos. Eh, Empieza una batalla espiritual, una batalla metafísica que sigue hasta el día de hoy. Ujú. Sigue en México. Ya llevamos media hora explicando esto y dijimos que nos íbamos a tardar 10 minutos. Me disculpa. Una disculpa, pero nos apasiona este tema. Los apóstoles se dieron cuenta que esto iba a ser una batalla espiritual. Y se dieron cuenta que, también los judíos se dieron cuenta que los cristianos, genuinamente los seguidores de Cristo, estaban pues, empoderados más que nunca porque resucitó. Y dijeron, tenemos que hacer algo. No les podemos decir a estas personas que no resucitó porque lo creen fielmente y lo vieron, etcétera, ¿no? Bueno, entonces empiezan a infiltrar ideas judaicas, anticristianas, para destruir al cristianismo desde adentro. Esto recién resucitado el Señor, ¿no? Desde ahí se empezaba a ver la infiltración de ideas al cristianismo, al catolicismo, ¿no? ¿Qué digo? Ese catolicismo porque Pedro, tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia, ¿no? Ujú. Entonces Pedro se convierte en el primer santo pontífice, el papa. Acto siguiente, los apóstoles empiezan a dar cuenta de esto y dicen, tenemos que hacer algo. Y pasa algo increíble que es el primer concilio de la historia, que es el concilio de Jerusalén, en el cual se hablan muchas cosas, se hablan de cuál es el futuro de la cristianidad y se habla también acerca de esto que estoy diciendo, que se infiltraron ideas o se están tratando de infiltrar ideas no cristianas en el cristianismo. Se está tratando de hacer al cristianismo una secta judía. Ujú. De hecho, los mismos romanos se compran esta idea y prohíben el cristianismo por verlo ya como una secta judía. Y empieza una persecución a cristianos que duró 200 y tantos años. Acaba en el siglo IV con Constantino, pero antes de eso, digo yo, tú sabes cómo murieron todos los apóstoles. Bueno, todos excepto uno. Excepto uno, excepto Juan. Excepto Juan, todos murieron torturados. Torturados. Pedro murió crucificado de cabeza porque dijo, no soy No era digno de justo. morir igual que el Señor. Oye, creo que un dato interesante que se les Ujú. va a parecer bastante interesante a la gente de Leo y Nacho Podcast va a ser ¿por qué fue Pedro la piedra? ¿Por qué fue La roca. Pedro y no era el favorito, no? Exacto. Pedro era un pescador que pescaba en Shabbat, era una persona con problemas de ira, no era la persona más estable, pero era un líder. Entonces, Claro. ¿por qué crees que haya...? Pues yo creo que lo acabas de decir. Pedro negó a Jesucristo 3 veces antes de que Exacto. cantara un gallo. Vean ese evangelio, esa parte del evangelio. Pero yo creo que los planes de Dios son perfectos, solo Él sabe. Pero también creo que Pedro pues, era un líder, tenía esas cualidades de líder que servían, obviamente los otros apóstoles evangelizaron y todo fue perfecto. Al final dicen que el favorito era Juan, ¿no? Sí. Bueno, a Juan le Creo tocó, que fue el único que le dijo que lo amaba o algo por el estilo. no estoy seguro de eso, pero Juan era el favorito y al final Juan es el único que no muere torturado. Ujú. Muere, si no me equivoco, en el exilio. Si muere, pues debido a la edad. A la edad, Ujú. muere en el exilio, pero gracias a que, digo, quién sabe, gracias a que Juan no fue el líder de la iglesia, pues tenemos el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelación, en griego, latín, no sé, Griego. en griego. Entonces, no solo habla del fin del mundo, habla de la revelación más importante para los católicos y los cristianos, que es que gana, el bien gana, ¿no? Digo, yo creo que todo es parte de lo mismo, digo, todo es el plan de Dios. Siguiente, pues empieza la persecución Sí. y el Imperio Romano
Esta parte es interesante porque el Imperio Romano está persiguiendo a los cristianos como locos. Ujú. De hecho, pues también tuvo una guerra contra los judíos, que se destruyó el templo, Ajá. que no se ha vuelto a construir, que es donde vemos a todos los presidentes. ¿Han visto En todas ese las fotos? muro. En El ese muro de los lamentos. El muro de los lamentos es, después de que los romanos destruyeron el templo, no se volvió a reconstruir. Tito. Fue Tito. ¿Sí? ¿Fue Tito? No sé, la verdad no sé. Ajá. Y ahí los presidentes van a recargarse, a tomarse unas fotos y a conseguir 0% de interest rate, de tasa de interés, Eso ¿no? es cierto. Entonces, persecución cristiana y Roma estaba en guerra Ujú. y el emperador Constantino, su madre era católica. Porque de hecho, gracias a las mujeres, el catolicismo es lo que es, porque las mujeres eran las más católicas en esa época y ellas se encargaban de educar a los hijos en el catolicismo. ¿Tú qué le responderías a un cristiano que... o cualquier persona que igual y por falta de conocimiento creen en Jesucristo, pero no creen en la Virgen? Ahorita llegamos a ese punto, lo quiero dejar al Ajá. final, para primero llegar a la historia, porque si no ya nos vamos a agarrar golpes con todos. Primero vamos con los hechos. Los hechos es, Constantino, su madre era católica, tuvo una visión de una cruz en llamas, con este signo ganarás. La puso en su ejército, Ujú. ganó la batalla, se volvió al catolicismo, cristianismo. Obviamente eso empodera al cristianismo de una manera que asusta muchísimo sobre todo a los judíos, hay que decirlo. Los judíos empiezan a ser más perseguidos ahora porque dijeron el catolicismo es el bueno, el cristianismo. Ya la sede se vuelve Roma. La sede se vuelve Roma. Somos Roma. Somos Roma. Sorry. Entonces, la sede se vuelve Roma, el catolicismo empieza a tener poder que nunca había tenido poder, ya empieza a tener poder y respeto. Para esa época ya habían asesinado a no sé cuántos papas, a no sé cuántos apóstoles. Paulo de Tarso, se llama así Sauro de Tarso. Digo, este tema también es interesante. Carta a los Corintios, carta a los Hebreos, digo, muchos de los libros de la Biblia los escribió Sauro de Tarso. Y Sauro de Tarso era un perseguidor número uno de los cristianos. Tuvo una visión, se convirtió y es uno de los mayores evangelistas de la historia. O sea, viajó por un buen de lugares. Esa historia está súper buena, investígala. Bueno, porque si no nos da tiempo a hablar de todo. Exacto. Llegamos al Imperio Romano, se aprueba el catolicismo, empieza a expandirse por toda la tierra el nombre de Jesucristo. Muchos judíos se van a España, a lo que, bueno, todavía no era España, pero me explico, ¿no? Ese territorio. Hay muchos cristianos también porque era territorio romano. Ujú. Y llega un punto clave en la historia. La llegada... Y no es 1492. No, ¿verdad? de antes. Quiero mencionar esto rápido. La llegada de los musulmanes, sí, Sí. a España, al territorio Ujú. español. Están en España 700 años con ayuda de los judíos porque querían deshacerse del cristianismo. Dijo, nos salimos con nuestros colegas. Y deshicieron, pero gracias a la unión de, aquí lo anoté porque creo que sí hay que decir sus nombres, gracias a la llegada de Fernando e Isabel la católica, y Fernando, rey de Castilla, Isabel, reina de Aragón, perdón, se unen, echan a los musulmanes, gracias a que los judíos los ayudaron, hacen una expulsión de los judíos, que muchos historiadores dicen que fueron 800,000, otros dicen que fueron 150,000 judíos, no saben, pero lo que es un hecho es que eso fue en 1492 y todos googleen. No, ¿Qué fue? todos googleen. Fue la época dorada de España. ¿Cuándo empezó la época dorada de España? En 1492, en la expulsión de los judíos. No sé, coincidencia, no lo creo, no lo sé, no digo nada. Y a partir de ese momento ya España, obviamente, hubo un pueblo católico, manda la expedición de Cristóbal Colón, llegan a América, Hernán Cortés, digo, toda esa parte que ya no sabemos, nada más vamos a hacer una aclaración rápida. Ahorita hay un fervor muy grande por parte de ciertas corrientes de pensamiento anticatólicas y anti-sentido común en decir que casi los los mal llamados aztecas, los mexicas, vivían aquí como si fuera el siglo XXV, que eran los más tecnológicos, que no existía corrupción, que no había nada de nada, que era un paraíso. Niegan los sacrificios humanos. Yo vi una maroma mental de un cuate que dijo que esos no eran sacrificios humanos y que no sé qué. Era un ritual. Era un ritual de sacrificios, compadre. Sí, o sea, digo, AMLO salió a decir en su nuevo libro que no eran rituales. No está peleado denunciar las cosas inhumanas que hubo durante la conquista, porque hubieron. Claro. Pero tampoco neguemos los hechos. O sea, si había sacrificios humanos, si no, nos hubieran leído todos los pueblos con los españoles, tlaxcaltecas, totonecas, olmecas, no sé si los mayas salieron, la verdad te mentiría, para derrocar a los mexicas. Ujú. Pasa eso. Si no, 500 españoles no podían, te lo prometo. Y 16 caballos. Exacto. Entonces, digo, y también, ojo, los hijos de Moctezuma
fueron apadrinados por Cortés. Y uno de los descendientes de Moctezuma, ¿qué fundó? La Guardia Civil Española. Y si AMLO fuera tan, o si este movimiento fuera tan pro indigenismo, tan indígenas, pues no les hubiera quitado Sueldo vitalicio. el sueldo vitalicio que tenían los descendientes de Moctezuma, que en España lo siguen teniendo, pero aquí ya no. Exacto. ¿Cómo decimos? Qué raro, ¿no? Qué raro. Llegamos a ese momento, cae Tenochtitlán, Ujú. ganan los españoles, y empieza un periodo duro dentro de América, hay que decirlo. Muchos abusos por parte de los españoles. De Y hecho, también a México, que ahora sí. que menos que con los aztecas, ¿eh? Le fue mejor que a otras partes de América. Ah. Guatemala, otras partes de las cuales no les fue tan bien. La verdad, nosotros fuimos suertudos con Hernán Cortés. Claro. Y empieza este proceso de conquista, ya ganamos la conquista, obviamente tienen que construir, hacer todo, y pasan muchas cosas interesantes. Primero, en España se empieza a debatir si estas personas tienen alma o no, los indígenas. Se llega a la conclusión de que claramente sí. Ujú. Entonces el rey hace una carta, quiero que terminen todos los maltratos que están pasando. Todos estos hechos alrededor de una fecha muy importante también, 1531. Ujú. Que antes están confirmadísimos los abusos y después las relaciones mejoran increíblemente entre españoles e indígenas y empieza el mestizaje. ¿Qué más pasó en 1531? La aparición de la Virgen de Guadalupe. La poderosísima Virgen de Guadalupe a San Diego. Sí, se va a decir, ¿es santo? San Juan Diego. San Juan Diego, sí. Ajá. Ok. A San Juan Diego. Esto levanta la fe. Y ojo, voy a decir una aclaración. Ujú. No es dogma de fe católica creer en la aparición de la Virgen de Guadalupe. De hecho, ninguna aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar acerca del, no sé llamarlo manto, ¿cómo podemos llamar? De la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo? Está hecha de hoja de maguey, Ajá. no me acuerdo el nombre técnico. Más o menos debería de haber durado 30, 40 años. Lleva 500. Va a estar bueno los 500 años de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Va a ser una fiesta. Lleva 500, explotaron una bomba, no le pasó nada. No se encuentra las pinceladas. Obviamente hay unas partes que sí tienen pinceladas, ya lo de alrededor, que eso no lo niega nadie, porque de hecho se separó para hacerle los detalles. Como una reconstrucción. Exacto, no reconstrucción, detalles alrededor. Detalles. Sí. Entonces, bueno, no es dogma de fe. Yo claramente creo en la aparición de la Virgen de Guadalupe. Yo también. Pero no es dogma de fe. Entonces empieza a pasar el imperio... Me gustaría añadir algo ahí. Con la aparición de la Virgen de Guadalupe, y vemos este manto, también hay algo muy interesante, lo cual es The Shroud of Turin. ¿Has escuchado acerca de ello? Ah, donde dejó la sangre Jesús. Sí, exactamente. Y sí. que demuestra cuando resucita Jesús, ese manto estaba ahí. Y muestra perfectamente las heridas de Jesucristo. Y muestra el rostro de Jesucristo. Y eso sí es un misterio, el cual nadie logra explicar. Sí, la imagen de la Virgen también es un misterio. Ajá, pero creo que ambas no son dogmas de fe. Exacto. Seguimos con la historia. Y para que apareciera esa imagen ahí, tuviera que haber como la energía como de una bomba atómica o miles de rayos X para que lograra esa imagen. Ahorita se la estamos poniendo también en pantalla. Nando, tienes que rifarte en edición. Y empieza el gran imperio español, que éramos parte. Nueva España. La Nueva España. No era una colonia, era un virreinato. ¿Ok? Aclarando. No éramos como en Estados Unidos, que llegaron los británicos a hacer y deshacer. Los calvinistas, bueno, los protestantes calvinistas, como nos explicó el padre, tenían una ética muy diferente a la católica. Y ellos sí llegaron a masacrar, por eso allá casi no encuentras nativos y aquí sí existen todavía muchos millones de indígenas, ¿no? Otra vez, ¿cómo nos hubiera ido si hubiera llegado Reino Unido? Ninguno de nosotros probablemente estaríamos aquí de la misma manera en que estamos. Probablemente tú menos que yo, ¿eh? Puede ser que sí. Entonces, el gran imperio español... Es que no hay que hablar de los orígenes de Nacho, ¿eh? Porque... igual soy un infiltrado. Exacto. Seguimos con la historia y el gran imperio español pues era... Bueno, Nueva España era lo más importante Sí, era la economía más importante junto con India y China. Del mundo. Exacto. Del mundo, de todo el mundo. La capital del imperio español, esto nos lo dijo un español, Alberto, hispanista. No era Madrid, tío. No era Madrid, tío, era la Ciudad de México. Y aquí pasa algo bien importante también que creo que tú eres bueno explicando esto. Obviamente, pues los españoles, queriendo llegar a esta nueva tierra, empezaron a mandar familias. Exacto. Para que poblaran diferentes zonas del país. Sí. ¿Ok? Bueno, hubo
se enviaron muchas familias, entre ellas católicas y entre ellas no tan católicas, Sí, de hecho, entre ellas judías. judías, Fueron 100 familias judías las cuales llegaron a México. y de incógnitas. De incógnitas, exactamente, llegaron a Tamaulipas, llegaron a lo que hoy en día es Nuevo León, Monterrey. De hecho, hay muchas familias judías en Monterrey, las cuales, pues, han logrado un gran nivel financiero debido a, pues, estuvieron aquí desde el principio. Claro. Entonces, de hecho, con Hernán Cortés venía un judío, de hecho, un falso convertido al catolicismo, si no me equivoco, me pueden venir a corregir. Pero entonces sí, vienen 100 familias judías a la Nueva España y empiezan a formar lo que es México, empiezan a crear estas ciudades, estos estados, y pues de ahí empezamos a ver raíces de ciertas cosas diferentes a lo que traían los españoles. Claro, muchos maltratos también vienen por parte de ellos. Porque aquí hay algo claro, y esto no te lo puede negar nadie. Y esos eran sefarditas. Sefarditas son... From Sefard, vienen de España y Portugal. Ok. Ujú. Hay algo que aquí nadie lo puede negar. Y está muy documentado esto. Así como los católicos tenemos la Biblia, los judíos tienen un libro llamado el Talmud Ujú. y la Cábala Y la Torah. y la Torah. La Torah es Mishnah. como la versión light, ¿no? De todo esto, o sea, no se mencionan cosas locas. Sí, de hecho, yo lo estaba investigando hace poco. La Torah es el Antiguo Testamento. La Torah es el Antiguo Testamento, se le quitan algunos libros y de hecho el Talmud es la Torah oral. La oral. Ajá. Es la Fueron interpretación. discusiones, exactamente. Es la discusión de los rabinos. Ujú. Los rabinos, vamos a ponerse una... Seríamos nosotros rabinos con nuestros Rabá. gorritos de Santa Claus. Rabbi. 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 ¿Cuál va a ser el clima mañana? Money. Buen chiste. Ahí existe el Talmud y dentro Ajá. del Talmud vienen cosas... Era un libro secreto, como contexto. O sea, no lo... Ujú. Digo, en esa época tampoco había librerías, obviamente, pero y no lo vendían, ¿eh? O sea, era un libro muy secreto. Porque en todo este periodo que les acabo de hablar, la Iglesia Católica tuvo mucha fuerza. Expulsó Sí. a los judíos de España, los expulsaron de Roma, tuvieron que andar de incógnitos, tenían una red de túneles, están muy preparados para seguir predicando su fe. Incluso en Nueva York todavía hay túneles. Exacto. Pero digo, antes de eso, Ujú. ellos tienen el Talmud y la Iglesia Católica se entera del Talmud, que el Talmud dice cosas... Una locura. O sea, también hay dos Talmud. Uno es el de Babilonia. y otro es el de Jerusalén. Y el otro es el de Jerusalén. Y pues hay cosas como que dicen que no es Jesús. Hay judíos los cuales... Yeshua. Yeshu. Ajá, es Yeshu. Y dicen que no es Jesús. Y pues dicen explícitamente en el Talmud, dice que Yeshu hierve en heces, en excremento y en su propio semen dentro del Talmud. También dicen que María es una ramera, Ujú. que obviamente no era virgen. Y bueno, mil y un ataque contra los cristianos. Los cuales no... ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? También, exacto. ¿Qué necesidad hay Si es de- un falso profeta, si no es el bueno, si no te está quitando, ¿por qué? Exactamente, ¿por qué atacarlo con tanta precisión, con tanto odio? ¿Qué te hizo? ¿Qué vino a causar aquí? Yo no veo eso de Mohammed, yo no veo eso de Bueno, no. Buda. O sea, bueno, de- no ves eso hacia Jesucristo, pero no lo metes como si fuera bueno. Ah, no estoy diciendo de que sea bueno. Todos ellos son falsos profetas, ya lo sabemos. Ujú. Jesucristo es la única verdad. Pero no vemos esa cantidad de odio. Yo incluso, que es algo polémico, es que yo pienso que el judaísmo ha sido mucho más hostil hacia Jesucristo dentro de sus textos a comparación del Islam, por ejemplo. Yo estoy bueno, no sé, porque los islamistas están llamados a cumplir Sharia law, La Sharia. la ley de Bueno, Sharia. ¿y qué dice Ajá, la ley Sharia? Pues mata a los que... Es que A los que no se conviertan a a los que musulmán. no se conviertan a O sea, musulmán. mientras los musulmanes dicen mata a los que no se conviertan a tu religión, mátalos, ¿eh? Ajá. Literalmente, y viola a sus mujeres también. Que también aquí hay que ser, pues, es que es el tema con el Islam, porque digamos, van a haber musulmanes los cuales te van a decir, está loco ese musulmán el cual dice que va a matar a la persona que no se convierta al Islam. Bueno, pero eso dice. Ajá, Y- exactamente. Y la novia o esposa de Mahoma tenía 6 años. Sí, Bueno. exacto. Y Jesucristo te dice, ama a tu enemigo y reza por los que te persiguen. Hay diferencias. Mientras los judíos dicen que los cristianos son basura, que hay Son que goyims. matarlos, son goyims, literalmente animales. Ajá. Un poquito más inteligentes, pero animales. Sí, son bestias salvajes. Son bestias salvajes y bueno, entonces todo esto está en el Talmud, todo eso ya lo sabe la Iglesia Católica, por Ujú. eso los expulsan también de España. Y los judíos, dentro de su código moral, pueden mentir, pueden cambiarse de religión para disimular, o sea, es una realidad. Un cristiano no puede hacer eso.
y un musulmán tampoco. Ujú. Un musulmán nunca lo vas a ver diciendo, con tal de salvarse, Jesus is King o Jesús es rey o lo que sea, o soy judío. No, prefiere morirse. Exacto. Respetable. Bueno, el chiste aquí es que todo esto pasa, llegan a México y empieza también en Europa un movimiento bien importante, el protestantismo de Martín Lutero, que Martín Lutero era un monje agustino, si no me equivoco. Sí, bueno, vamos a ponerlo así, no sé si era agustino, vamos a poner que sí, monje agustino, o sea, católico, que llega con su reforma, llega con los reyes de Alemania, que Alemania estaba fragmentada, vio que los reyes lo empoderaron, también lo empoderaron, nos gusta admitirlo, ¿no? Los judíos lo empoderaron también para ir fragmentando la iglesia católica. Empieza esta fragmentación de la iglesia, esta batalla. Los protestantes asesinan a millones de personas en su Inquisición. En la Inquisición de la Iglesia Católica creo que murieron más personas en México en un año. O en un mes, creo. Entonces, bueno, hay diferencias muy palpables entre un católico y un protestante. Tenemos el mismo Dios, sin duda, pero hay muchas diferencias. O sea, hay muchas diferencias. Menos que contra los otros, ¿no? Con los otros, pero hay muchas diferencias. Y empieza el protestantismo, empieza a debilitar la iglesia desde adentro. Empiezan a pasar muchas cosas. En Latinoamérica empiezan a llegar familias judías. La influencia de las logias masónicas. Todavía no llega. Vamos, ahí estamos. Vamos a poner fechas. Estamos como en 1500 y pelo, ya pasando 1600. Sí. Empiezan a crecer todas estas corrientes de pensamiento. Llega la ilustración, la imprenta. ¿Puedes buscar en qué año fue la imprenta, por favor, Lick? La imprenta. Los que nos conocen y que pasan tiempo con nosotros o que nos han escuchado en persona se van a dar cuenta que nos llamamos leaks, licenciados entre nosotros. Ah, sí. La imprenta, fecha de creación. A ver. Alrededor del año 1440. Ah, sí. La imprenta también impulsó incluso muchísimo el protestantismo, ¿no? Se impulsaba mucho en la imprenta. Siguen creciendo estas ideas y llegamos a un momento clave, paralelismo, el Imperio Español sigue creciendo, sigue siendo más poderoso, y llegamos a 1700 y pelito, no hay un año como tal, y empiezan a hacerse públicas o a crearse, no se sabe muy bien, las primeras logias masónicas. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos 1700 y pelo. Sí, 1700, sí. Con la primera, la logia de... No sé cuál fue la primera. Fue en Inglaterra. ¿Fue en Inglaterra? Sí, fue en Inglaterra. La anglosfera. Mucho sentido. Las logias masónicas, por así decirlo, pueden investigar por su parte. Les traemos información. Eran grupos secretos en los que se intercambiaban ciertas ideas y se conspiraba para derrocar reyes, hacer guerras. Había mucho poder ahí, concentrado. Era como un subgobierno que operaba en las sombras y estaba infiltrándose en todos los países del mundo. En esa época empezó en Inglaterra y tenía un objetivo claro: abolir las monarquías e imponer un nuevo modelo de país o de gobierno llamado democracia. Entonces los masones llegan a Francia. Empiezan un movimiento llamado la Revolución Francesa. Surprise. Un movimiento que llamaba libertad, fraternidad y hermandad. No me acuerdo. Igualdad. Igualdad. Es fraternité, igualité y liberté. Bueno, algo así. Entonces... Perdonen mi francés. I sleepy, I trainy, I sleepy, I trainy, and I worky. Se pasa la Revolución Francesa. De hecho, ahí pasa el primer genocidio de la historia. El genocidio de la Vendette. Donde aproximadamente 600,000 católicos fueron asesinados porque eran el pueblo más católico de Francia y dijeron: no podemos dejarlos aquí, no funcionan con nuestras ideas, el Estado va a ser laico. ¡Pum! Se los tumbaron a todos, envenenando niños, envenenaron el río con el cual se abastecía su agua, asesinaron a muchísimas personas. Primer genocidio de la historia, nadie te habla de esto. Miren lo que estoy haciendo. Un saludo a Jalife. ¿Que esto es como el 1% de tu intelecto? Este es el 1%. El 1% nada más. No quieren que hablemos porque arde Roma, ¿eh? Arde Roma, ¿eh? Me pasa el agua, por favor. Sí. Entonces, estuvo en eso, ¿no? Mira lo que te estoy diciendo. Mira lo que estoy haciendo. Mira este nivel de dialéctica. Estuvo buenísima esa. Bueno, entonces ya llegamos a la Revolución Francesa, pasa esto, obviamente ganan, se siembra el terror. La guillotina asesina, bueno, creo que millones. Si no me equivoco, la guillotina... Pues incluso al rey de Francia. ¿Cómo se llamaba la...? Creo que fue la primera guillotina de la historia, ¿no? El primer uso de la guillotina fue con el rey de Francia. No creo. El primer guillotinazo no creo que se le hayan dado al rey. No creo. Que se murió así. Y de María Antonieta también, ¿no? A ver.
No, No. ahí está, sí, no. Pero bueno, murió ahí. Fue el primer monarca ejecutado en la guillotina durante la Revolución Francesa, pero no fue la primera ejecución en absoluto. Sembraron el terror literalmente Ujú. y bueno, ya se instaura el nuevo gobierno y una de las primeras reformas de este nuevo gobierno dijeron democracia, pero solo podían votar los que pagaban impuestos. Mm. Entonces, pues obviamente, ¿quién empezaron a poner? Pues la gente de lana, ¿no? O sea, ahí empieza la mentira de la democracia. Eso es en Francia y obviamente las ideas francesas empiezan a esparcirse en todo el mundo. Esto es finales de 1700, inicio de 1800. No olvidemos que la Revolución Mexicana empieza en 1810, si no me equivoco, o en Sí. 1811. Bueno, no sé, estamos malos para los números. Entonces, esto pasa y en Francia, en un país con 90% de población católica, 95, 1910. 1910. En Francia, un país con población de 95% de católicos, después de la Revolución Francesa, deciden prohibir las cruces, los rosarios en las escuelas francesas, en las universidades francesas, en las preparatorias, en las secundarias, en cualquier modelo educativo. Y ahí es cuando te das cuenta que, pues bueno, pues un gobierno muy democrático no era, porque si el 95% es católico, ¿por qué vas a prohibir la fe del 95% de las personas? Bueno, estas ideas, las logias masónicas se dieron cuenta de que, oye, lo logramos, Ujú. hicimos una revolución. Y a partir de ahí saben que empiezan las revoluciones en todo el planeta. Sí, y hasta el día de hoy Francia creo que tiene el porcentaje de ateísmo más alto. Creo que tiene alrededor del 80% de su población es atea, o incluso el 90%. Desde ahí empezó. Entonces, bueno, regresamos a Latinoamérica, México, Hispanoamérica, perdón, Alberto. Ah, bueno, de hecho, hay un dato interesante. En la Convención de Ginebra de las logias masónicas, esto es un dato, de verdad, vayan a buscarlo en internet. Ujú, Dentro de esa convención se habló acerca de cómo se iba a liberar a ujú, Iberoamérica. ujú. Que ahí es donde dijeron que específicamente tenían que empezar por México. Ok, ¿en dónde fue eso? En la Convención de Ginebra Ok, de las logias masónicas. ok. Entonces, digo, esto es un plan también. Obviamente, no estamos en contra de la independencia de México. Creo que fue buena. De hecho, la Claro. independencia de México la empezaron los criollos hijos de españoles e indígenas. La empezaron porque vieron que ya era un momento de una separación. La independencia también se transformó en cierto momento, bueno, ahorita llegó ahí, pero en Ujú. una guerra de indígenas contra españoles, que ese no era el motivo de arranque de la independencia. Por eso nos tardamos tanto en volvernos independientes, 11 años. Llegamos a la independencia. ¿Y qué grita Miguel Hidalgo? ¿Que viva qué? Viva la Virgen de Guadalupe, grita, ¿no? Sí. Miguel Hidalgo cuando se hace el famoso grito que se hace todos los años en nuestro país y con muchísima razón. Y ya no veo a ningún gobernante en México que grite que viva la Virgen de Guadalupe. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro. El auténtico, qué raro. Obviamente es un periodo muy sangriento, difícil. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Hasta que llega un personaje clave, Agustín Iturbide, Ujú. con el ejército sufragista, si no me equivoco. El ejército trigarante, perdón. El ejército trigarante, que los colores verde, blanco y rojo significaban algo muy diferente a lo que nos quieren hacer ver hoy. El verde significaba independencia, el blanco fe católica Ujú. y el rojo la unión entre criollos, indígenas, españoles, todos, Mestizos, mestizos, todas las castas estaban unidas como mexicanos. como mexicanos. Negar que el mexicano tiene raíces españolas es una tontería. Estupidez. Negar que el mexicano tiene raíces indígenas es otra tontería. Exacto. Somos un mestizaje, es lo bonito del mexicano. Y es que creo que también lo importante que tienes que dar cuenta ahí es que ya no es indígena o español, es mexicano. Somos mexicanos. O sea, esa lucha entre qué es mejor, si indígena o español, se acabó. Somos mexicanos, Claro. punto final. Claro, y aquí ya empieza la parte interesante, ¿no? Vamos a suponer que la masonería tuvo un poco de ver con la independencia, pero hubo un punto Bastante que que no ver. les gustó a Agustín Iturbide. Ujú. No les agradó en lo absoluto que Agustín Iturbide fuera proclamado emperador mexicano del nuevo imperio mexicano. Que Iturbide quería que siguiera una dictadura, un reino del terror. Pues, Iturbide se convierte en emperador, hace un congreso que regula Ujú. su poder, Sí. regula el poder del ejecutivo, empieza a hacer una división de poderes muy interesante. Así México se es. proclama como país católico otra vez. Y esto, pues dijo, no, salió peor el caldo que las albóndigas, ya empoderamos a estos cuates, ahora tienen un emperador católico, no van a dejar influenciarse por nosotros, tenemos que hacer algo. Sí. Y los masones empiezan a corromper el Congreso y deciden destituir a Agustín de Iturbide. Que Agustín de Iturbide, creo que fueron 2 años que estuvo en el poder,
sanó las finanzas. No se robó dinero, como ahorita van a ver cuánto dinero se robaron algunos de los siguientes. Y ahorita aparecen hasta en los billetes. En 2 billetes aparece uno de ellos. Defendió México, amó México y amó la fe católica. Y lo quitaron del poder porque estorbaba, ¿no? Y aquí creo que tú traes más información que yo, Lick. Si me puedes ayudar, ya estamos en la post-independencia. ¿Qué empieza a pasar? Después de la independencia. Vamos a ver. Que ojo, no estamos negando otra vez que la independencia haya sido buena, pero para que tengan contexto, México no era hasta Baja California, hasta Tamaulipas, no, México era enorme. Exacto. Era parte de Texas, Arizona, o sea, toda la... ¿Cómo se llamaba esta? La No me acuerdo. Sí, o sea, pero básicamente Texas, Arizona era parte de México. California completo, Nuevo México, o sea, éramos muchísimo más grandes que Estados Unidos. Estados Unidos para ese momento, más o menos, bueno, ya un poquito antes, eran 13 colonias. 13 colonias, ¿eh? Teníamos mucho más población nosotros. Y mucho más poder adquisitivo también. Para que quede claro, ¿no? O sea... Sigue hablando, aquí ando. Sí. Buscando aquí, a ver. Que creo que luego se nos olvida que lo grandioso que éramos como país. En nuestros inicios, imagínate, en nuestros inicios como país, éramos más grandes y más poderosos que el día de hoy. Esto no es mentira, esto no es inversión. Ajá. Pero bueno, X. Entonces ya, pasa ese momento, cae Agustín Iturbide y se proclama, si no me equivoco, ya era el modelo democrático, ¿no? A partir de 1823. Y empieza la guerra de las logias masónicas en contra del catolicismo y en contra del pueblo mexicano. ¿Y por qué dirías que las logias masónicas tienen que ir en contra del catolicismo? Bueno, partiendo del punto porque son incompatibles. Exacto. O sea, son enemigos naturales. Las logias masónicas traen un sistema de adoctrinamiento que va en contra de la doctrina católica. Y aparte, dentro de la fe católica hay algo que se llama buscar el bien común. Las logias masónicas nunca han buscado el bien común, han buscado el bien de unos pocos. Supuestos y llamados arquitectos que buscan construir un mundo. Sí, bueno, el fundamento de las Con sus logias creencias. masónicas es el arquitecto del universo. Ellos tratan de- Su deidad es el gran arquitecto del universo y ellos se ven como los arquitectos del mundo. O sea, Sí. ellos dentro de sus logias tienen la misión de crear un mundo mejor, pero utilizan sus sesgos, su adoctrinamiento, todo esto, ¿no? Que sabemos que no va mucho con nosotros, ni con la fe católica. Exacto. Entonces, bueno, ya pasa eso, ¿qué sigue en México? Uno de los actores importantes acerca de las logias masónicas es Poinsett. Poinsett venía con el rito escocés en México. Este cuate era un masón del rito escocés, Sí. como bien lo dice Leo, y empezó a mover a diestra y siniestra a los políticos en México, de una manera descarada. Inclusive gracias a decisiones de este personaje tuvimos un presidente 11 veces, que se iba y regresaba, se iba y regresaba. López de Santana. López de Santana, que nos lo quieren vender como si hubiera sido, wow, fue una basura. Fue un antimexicano, muy manipulado también, pero se encargó de deshacer al país, vendió al país también. Sí. Entonces, Por eso perdimos Texas. claro, entonces, Poinsett, ¿sí se pronuncia así? Sí. Poinsett tenía pues, ideas muy claras en contra de la Iglesia Católica. Estaba presionando muy, muy fuerte la separación de la Iglesia, el Estado. México se dio cuenta que tiene una fe muy fuerte. Al final, la Virgen de Guadalupe unía a todos los mexicanos y a los criollos y a todos los que quedaron nos unía. Y eso incomodaba mucho a nuestro vecino del norte porque al final él estaba aquí para debilitar a México y fortalecer al vecino del norte. A ver, creo que si empezamos desde aquí tendría más sentido. Ok. En México, Joel Roberts Poinsett, embajador de Estados Unidos de 1822 a 1829, masón, introduce logias yorquinas, divide al país y traiciona a Iturbide, el cual era un unificador católico dentro de México. Iturbide, el que estamos diciendo, sí. Exactamente. Entonces, el poinsettismo empieza como una injerencia masónica que lleva a la pérdida de la mitad del territorio en 1848 con Santa Anna. ¿Quién era Santa Anna? Santa Anna, el que fue presidente 11 veces. Ajá. Sí, un traidor a la patria. Ah, pensé que ibas a seguir leyendo. Sí, sí. No, o sea, no vas a seguir leyendo. Ah, ok. Bueno, entonces, de ahí pasamos a otro masón muy importante dentro de la historia de México, Benito Juárez. Benito Juárez fue un masón 33
grado 33, el cual empieza las leyes de reforma, el despojo de la iglesia y cierra las únicas escuelas las cuales habían en México, las cuales habían sido formadas a través del catolicismo, junto con hospitales y otras instituciones. ¿Tú qué opinas acerca de las leyes de reforma de Benito Juárez? Las leyes de reforma eran varias, Ujú. habían muchos puntos. Si no me equivoco, el sexto punto era la separación de la iglesia y el Estado, Estado laico, confiscar bienes de la iglesia. De hecho, Benito Juárez confiscó muchos bienes de la iglesia. Benito Juárez indígena, que tuvo la mayor matanza de indígenas. Digo, para que vean la hipocresía. Sí. Benito Juárez abiertamente masón, Ujú. de la logia de New Orleans. Él sí era de la logia de New Orleans, estoy Sí. casi seguro. Ajá. Bueno, entonces un antimexicano, porque ¿cómo puede ser masón que los masones al final sirven un propósito mayor más que la nación? Sí. Es como los judíos. O sea, un judío en todo el mundo, antes de ser mexicano, es judío. Exactamente. Los que se lo toman en serio su religión, no estoy hablando Sí. de los otros, que no, que son muchos, yo sé. Ujú. Entonces, es peligroso, en este caso, que un masón tuviera tanto poder. Claro, y que un masón dentro de un país, que un masón en sí no tiene intereses por el país. Un masón, al final una logia masónica, tiene intereses internacionales. Claro. Las logias masónicas se comunican entre ellos dentro de diferentes países. Por eso es que a mí eso mismo vemos en los protocolos de Sion, vemos en las convenciones de Ginebra, cómo tratan de llegar a acuerdos internacionalmente y ven cuál va a ser la siguiente presa. Por ejemplo, México. Las logias masónicas no tenían, incluso en España, en México, no tenían ningún tipo de interés por el país, Claro. por mejorar el país. Tenían intereses de la logia. Por eso es que vemos a personajes como Santa Anna, por eso es que vemos a personajes como Benito Juárez, los cuales realmente no tenían interés por México. De hecho, por eso, personas como Franco en España prohibieron totalmente las logias masónicas. Claro, claro, que ya no estamos yendo más lejos a 1930 y tantos. Entonces, las leyes de reforma básicamente eran parte muy importante también era el tema de los ejidos. Ujú. O sea, eran muy incisivos en quitarle las tierras, perdón, a los trabajadores y ponérselas como ejidos, que son una porquería que siguen teniendo a México como está y le parten la madre a los trabajadores porque es tuya, pero no es tuya, es mía. Puedes hacer lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres venderla? No puedes. ¿Quieres desarrollarla? No quieres. Solo sirve para cultivar. Te lo compro a 4 pesos. Y Altagracia Gómez, contratos de millones de dólares. Bueno, ya me aventé un chascarrillo de la actualidad para los conocedores. Entonces, bueno, la ley de reforma traían puntos así. Ujú. Puntos muy socialistas porque, ojo, que se nos olvidó mencionarlo, algo que pasa también en ese momento de la historia, Sí. es el marxismo. Ujú. 1848, con el Manifiesto Comunista. Nace el Karl marxismo, Karl Marx, Engels. ¿Cómo se llama Engels? Sí. No, pero Engels. Friedrich Engels. Friedrich Engels. Ajá. Bueno, Karl Marx. obviamente también que Karl Marx Mordecai, ¿o cómo se llama? Sí, Mordecai. Mordecai, ¿no? Ajá. ¿De origen qué? Judío. ¿O judío? Era alemán, pero pues era de Ashkenazi, padres judíos. se puede decir. Se podría decir. Sí, se ¿no? podría decir. Judío Ashkenazi. Impulsado por las logias masónicas, Sí. con todo este plan de hacer una revolución mundial. Claro, o sea, Una el manifiesto lo- comunista, ¿cómo consiguió unan tantas los- copias los- del libro? Sí, unan los puntos. Ujú. Revolución impulsada por masones Sí. y Karl Marx llega a decir, propone una revolución mundial. O sea, Exacto. follow the dots. Empieza esto, esas ideas empiezan a permear en México, sobre todo en Estados Unidos. Oye, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Justamente esas leyes agrícolas fueron impulsadas en gran medida por los Estados Unidos. O sea, esto Claro. es un hecho. Habían intereses americanos con el petróleo mexicano, con la tierra mexicana. Digo, que ahí todavía no era ese momento de la historia. Sí, del no, petróleo. pero estoy hablando General. en general. Siempre ha habido intereses de diferentes países, especialmente de Estados Unidos, en México. Entonces, a ellos les beneficiaban muchísimo estas leyes agrícolas, les beneficiaba muchísimo que hubo una ley que se aprobó que a través de los daños, de la revolución y no sé qué, se le iban a dar ciertos privilegios a los americanos dentro de México, por ejemplo. Exacto. Ahorita llegamos al punto de la revolución. Lo que sigue es la ley de reforma, todo el manifiesto comunista, la religión es el opio del pueblo. Y a ver, Karl Marx también fue una consecuencia de un sistema capitalista que se empezaba a corromper. Sí, Y debido a esa misma corrupción, pues Karl Marx dice es el momento, las logias dicen es el momento. Y sí ahí pudieron haber tenido un cierto punto de razón en tema de derechos humanos, bueno, que al final sabemos que los utilizan como carne de cañón, pero pues, en denunciar, ¿no? Aunque sea, y apoyar más a los trabajadores, lo apoyo y lo respeto. Siguiente. Benito Juárez, pasa lo que tenga que pasar, sigue en el poder. Porfirio Díaz era, de hecho, fiel a Juárez, de hecho, defendió a México.
ante francés, el emperador Maximiliano Maximiliano de Habsburgo. de Habsburgo. De Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo. Juárez obviamente vence a Maximiliano de Habsburgo, aquí en Querétaro, y sigue Juárez en el poder, empieza a tener estos choques con la Iglesia Católica, al final nunca acaba de proclamar como tal las leyes de reforma en el tema de los ejidos y en el tema de la fe católica. Sí empieza a separarse del Estado laico, pero no cumplía las exigencias de los masones que le están metiendo presión desde Estados Unidos. ¿Por qué? No lo sé, no sé si quiso irse por la puerta grande, que no lo hizo, pero pues dejar más percepción, porque si se hubiera ido tan fuerte, créeme que los cristianos se le hubieran ido encima, acaban de tener Pero guerra sí contra hubieron, Francia. sí hubieron destrucciones de templos, de iglesias. Sí, pero no al punto se de mataron Plutarco Elías sacerdotes. Calles. Ah, no, pues no. No, pero a lo que digo es de que esas mismas leyes de reforma son las que hace Plutarco Elías Calles, nada más que él sí las aplica. Sí. Seguimos en la historia, llega al mapa internacional, bueno, al mapa mexicano sobre todo, el personaje querido por muchos, odiados por muchos otros, don Porfirio Díaz. Sí. Don Porfirio Díaz, más o menos en qué año entró, Leito, ¿tienes ahí el dato? Pues Porfirio Díaz, a ver, te lo paso. Porfirio Díaz, aquí no lo tengo. A ver, a partir, quiero entender perfectamente cuándo llegó y cuándo se fue. Nacho es más específico en las fechas, yo... En 1876. Ok, 1876, después del fallecimiento de Juárez, si no me equivoco, el que le sigue es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, abiertamente masón también, pero él tenía una peculiaridad. Como que en ese momento la masonería estaba planeando ya algo más grande y decidieron dejar un poco a México de lado. Algo que sin duda alguna nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron hacerlo? Por un simple hecho. Empezaba a crecer un imperio muy peligroso, el imperio germano, el imperio alemán. Empezaba a hacerse muy poderoso y dijeron, tenemos que deshacernos de ellos y ahorita llegamos a la Primera Guerra Mundial. Pero el chiste es que Porfirio Díaz empieza a hacer muchas cosas, empieza ya el tema de los ferrocarriles, el primer ferrocarril, empieza a modernizar México, abre escuelas, Bellas Artes, si no me equivoco lo hizo Porfirio Díaz, igual ahorita mi fact checker puede confirmarlo, el tema de Bellas Artes. Pero a ver, una pregunta. A ver, si aquí estamos pasando de Porfirio Díaz 1876, ¿cómo pasamos al Imperio Germano con la Primera Guerra Mundial? No, el Imperio Germano lo que estoy diciendo es que dejaron de lado un poco como a México, o sea, a nivel geopolítico, Sí. México como que quedó un poco de lado y se enfocaron en Europa por la creciente poder del Imperio Germano. Sí. Que obviamente no duró 10 años, duró un chingo de años. Entonces estamos con Porfirio Díaz hace el primer tren. De hecho, lo que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum para competirle al canal de Panamá, lo hizo Porfirio Que ya había Díaz. algo que estaba en competencia con el No, lo hizo canal Porfirio de Díaz. Panamá. Lo hizo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz hizo eso. Sí. Conectar este océano con este océano, ¿no? A través de territorio nacional en trenes. México empezó a volverse rico, empezó a ganar, y llega un momento en el que las logias masónicas le dicen, hey, y el presidente norteamericano también le menciona, no me acuerdo cuál es el del momento, hey, necesito que dejes de utilizar este tren, que me estás compitiendo bastante. Aquí entraban factores, ¿cómo decirlos? Internacionales. Más que internacionales, de renombre, los Rockefeller, que tenían grandes inversiones. Los Rockefeller son una familia de judíos, que tenían muchos intereses en el canal de Panamá, que era norteamericano, el canal de Panamá es norteamericano. Claro. Entonces, oye, pues deja de hacer esto, Porfirio Díaz se niega, empoderado también. Y en ese momento había también había, a ver, podemos decirlo, o sea, Porfirio Díaz se religió muchas veces. Sí. Y había un cansancio, otra vez estas ideas de democracia, estas ideas comunistas empezaron a permear un poco más en México, democracia, queremos votar y la madre. Entonces, Francisco I. Madero. Francisco I. Madero era católico. Sí. Ojo. Francisco Madero no era malo. ¿Sabías que la madre de Plutarco Elías Calles era católica también? Sí, lo puedo creer, pues casi todos en México eran católicos. Entonces, Francisco I. Madero arma la rebelión, palabras más, palabras menos, y no, otra vez nos traemos 2 horas hablando de esto. Francisco I. Madero llega. Y Porfirio Díaz, al darse cuenta que una guerra destruiría aún más el país, un país que lleva en guerra 100 años, decide irse por la puerta grande al exilio a Francia. Francisco I. Madero llega como presidente legítimo. Obviamente me estoy saltando Pancho Villa, me estoy saltando todo este tipo de cosas, ¿no?
Y se dieron cuenta de que, oye, Francisco y Madero como que no nos sirve mucho para la logia. Ni para el Justamente, presidente de Estados Unidos. exacto, justamente esa es una parte interesante, la cual se tiene que entender en México. Y es que en México hubieron muchos presidentes masones, claramente. A ver, recientes ha habido Perdón. muchísimos. Y Porfirio Díaz fue masón, Madero fue masón también. Entonces, lo que... Pero Ajá, lo que quiero decir, y se me olvidó, es que cuando a Madero hacen la junta de, oye, vas a hacer los sí, puntos de reforma, estos puntos causaron muchísimo revuelo de sí, que, oye, hazlos, porque ajá, nadie los quería hacer, sí, porque saben que era una porquería. claro. Y dijeron, no, pues no lo vamos a hacer, y como que dieron cuenta que no quería hacer el punto 6, que el tema de la iglesia y el tema también de los Sí. ejidos era muy importante, Ujú. y dijeron, Exacto. Entonces, lo que se tienen que dar cuenta también es que muchos presidentes empiezan en el rito masónico y así es como ellos llegan al poder, pero después se dan cuenta, una vez que ya están en el poder, se dan cuenta de los intereses internacionales, los cuales tienen estas logias masónicas, los cuales no van de acuerdo con el bien del país. Y ahí es donde entra un poco el poderío mexicano dentro de incluso un masón, en el cual ya empieza a poner primero al país antes que a la logia masónica. Ahí es donde las logias masónicas te quitan, empiezan a financiar a otro posible oponente para ese presidente. En este caso estamos hablando de Francisco y Madero. Y después de eso, de lo que se dan cuenta que Francisco y Madero era una persona a la cual era un rebelde, se le veía por su naturaleza. Y por eso es que en este tipo de reformas Francisco y Madero estuvo completamente en contra. claro. Al Que final, aunque fue financiado para llegar al poder claro. y para verse como un oponente en contra de Porfirio Díaz, al final no cedió completamente a las logias masónicas. No, y algo que se me olvidó decir también es que, digo, cuando mandan a las logias masónicas más fuertes, por ejemplo, el personaje Poinsett, a México, no sé si se pronuncia así, después de que sean los españoles, porque obviamente saben que el imperio español era mucho más fuerte que Estados Unidos, pero cuando les quitan México, todo se derrumbó. Y a partir de ese momento, los estadounidenses, con la fabricación de armas y recursos, porque tienen mucho dinero, porque al final estaban muy bien conectados con cierta familia de banqueros, eh, empiezan a decir, no, pues a ti no te voy a dar dinero, a ti no te voy a dar armas, y empezaron así a controlar las guerras internas que tenía México, Exacto. como el caso de Francisco y Madero. Y también una de las cosas las cuales vemos, que se me olvidó mencionar con el comunismo de Karl Marx, es que este capitalismo del cual hablan, que al final ellos no están atacando directamente al capitalismo, están atacando a lo que nosotros le llamamos el No, supercapitalismo. pero se ataca al capitalismo. Sí, pero creo que es un capitalismo que cayó como en el liberalismo. O sea que empiezan, ¿no? ¿Por qué no? Porque se ataca al capitalismo, güey, O desde sea, el simple momento que ataca la propiedad privada. sí, exacto. O sea, sí se ataca el capitalismo, pero creo que también el capitalismo se empezaba a corromper a través del liberalismo. Y ahí es donde pasa a ser un supercapitalismo. Digamos, Karl Marx habló acerca de la sangre de los niños, algo por ese estilo No lucrar dentro con la del sangre de manifiesto. los humanos. Ajá, exactamente. Eso es supercapitalismo. Nosotros estamos, se Claro. puede decir que apoyando esa idea de Karl Marx. Sí, sin duda. O sea, ¿por qué cuando se anuncia una nueva guerra va a haber personas que se hagan multimillonarias Exacto. lucrando con bombas y misiles? Ujú. O sea, hay Sentido cosas con las que común. no debemos de lucrar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, ya llegamos a un momento clave, Francisco y Madero también lo echan, empieza a haber muchos presidentes y llega un patanazo asesino del, no me acuerdo si era del PNR, Partido Nacional Revolucionario. Bueno, Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles y dice, yo sí voy a hacer todos los puntos que me pidieron. Entonces, Masón también, pues toma la decisión de irse muy duro contra la Iglesia Católica. De hecho, el propio Papa dijo que aquí en México se están viviendo horrores. Sí. Horrores. Una locura. Y para eso me salté una parte importante, la Primera Guerra Mundial, de la que estábamos hablando, y la Revolución Bolchevique. Que la Revolución Bolchevique pasa, a grosso modo, porque cierta familia judía estaba muy enojada porque en Rusia, bueno, en la llamada Rusia, no se permitía que ellos ejercieran la usura y no permitían que pasaran ciertas, pues que tuvieran el poder, ¿no? Es que el zar Nicolás estaba completamente en contra de las logias masónicas. Sí. Completamente en contra. Entonces, Era ortodoxo cristiano muy... muchos norteamericanos empezaron a notar estas cosas que pasaban en Rusia. Entonces empiezan a mandar financiamiento. Ahí es donde vemos a León Trotsky, que cierta persona del PAN dijo que era orgullosamente trotskista. Yo no sé qué le estaba pasando por la cabeza. Pero pues vemos a León Bronstein, ya saben de dónde viene ese apellido, que pues impulsa el bolchevismo en Rusia. Y con el bolchevismo, con la revolución bolchevique, viene que matan a la familia Romanov, la cual es la familia de el zar, y
tumban el poder, tumban esa monarquía, la cual ellos llamaban, traen el liberalismo, la democracia. que mató Ahí a- pueden ver un ejemplo de la democratización de Rusia, cuáles fueron las consecuencias de la URSS. revolución bolchevique, que termina siendo la URSS, la Unión Soviética. Entonces, ese mismo modelo, la Revolución Francesa, la revolución en México, la revolución en Rusia, todo esto viene de un mismo brazo, y un factor en común que vemos son las logias masónicas, las cuales han estado involucradas en Claro. cada una de estas Y en revoluciones. todos los lugares donde llegan las logias masónicas y gana la revolución, siempre lo primero que es, no se permite a Dios en la discusión. Tan tan, se acabó. Y menos al Dios cristiano. Sí. ¿Cuál crees que es el primer país que legalizó el aborto? Creo que ya te he dicho. El primer país que legalizó el aborto. La URSS. Mm, Curioso, ¿no? Entonces, la URSS legaliza el aborto. Después lo penaliza otra vez y ahorita cuando llegamos a Ok. ese punto porque... ¿Con llegamos quién lo penaliza? Stalin por la Segunda Guerra Mundial porque necesitaba Sí, gente necesitaba pelear, población. güey, sí, para- No era muy. Ese no lo hizo por la parte ética. Sí. Entonces, bueno, empieza y gana la revolución en la URSS y obviamente ahí sí dicen, wow, esto ya se está poniendo serio. Necesitamos México, van por México, empiezan a comunizar México, las ideas de Plutarco Elías Calles comunistón, o sea, lo más comunista Sí. de lo más comunista que hemos tenido. Y bueno, Plutarco Elías Calles, para que también entiendan, su madre era católica, pero si se ponen a investigar, bueno, en sí Elías viene de Elaya, lo cual significa mi Dios es Yahweh. Él sí tiene un probable linaje judío a través de Plutarco Elías Calles. Y también lo que nos damos cuenta es que si volteamos a ver la propaganda, lo cual voltear a ver a la propaganda dentro de todos los países y dentro de la política es extremadamente importante, porque nos damos cuenta que la propaganda norteamericana traía un mensaje muy diferente a lo que en sí estaba pasando en México. La propaganda norteamericana estaba escuchando que Plutarco Elías Calles estaba haciendo las cosas correctas en México. Incluso habían medios israelitas los cuales decían que Plutarco Elías Calles eran parte de ellos. Entonces nos damos cuenta cómo esa narrativa mundial se cambia a través de la propaganda. ¿Podrías decir que eran medios israelitas o medios judíos? Porque todavía no existía Israel. Ese, bueno, gran punto. Medios judíos. Ok. Medios judíos estaban diciendo que incluso Plutarco Elías Calles era uno de ellos. Aquí no es, esta no es teoría conspirativa, métanse a investigar. Ok. Regresamos a la historia. Pasan todas estas cosas. Plutarco Elías Calles entra en una guerra contra los cristianos que dijeron, ¿sabes qué? No podemos, tenemos que irnos por las armas. Diferentes obispos alzaron las armas, diferentes los cristianos. Dijeron, viva Cristo Rey, vamos a morir por la cruz. Anacleto González Flores. Ese hombre, que no he leído mucho de él, me lo recomendó el sacerdote que estuvimos el otro día. Y... Fue crucificado con los pulgares. ¿Fue crucificado? Fue crucificado de los pulgares. Ajá. También si lo no me pusieron, equivoco. no sé. Lo colgaron de los pulgares a Sí, pero Anacleto no murió González ahí. Flores. A ver, investigate cómo murió. Según yo sí murió. Lo que ahí. yo tengo entendido es que lo fusilaron, lo pusieron a caminar descalzo en cristales, en carbón. Le hicieron Él cortadas en iba los a ser pies. presidente de México, o sea, de eso no hay duda. Es decir, Ajá, Anacleto González Flores fue fusilado, acusado de asesinar a soldados federales. En el cadáver de Anacleto se pudieron evidenciar las marcas de los azotes, los pulgares descoyuntados, las plantas de los pies con escoriaciones profundas, el hombro dislocado y la tremenda puñalada que le costó la vida. bueno, Anacleto González Flores iba a ser el siguiente presidente de México, católico. Y tenemos que entender algo clave. En esa época no había Insta, no había Twitter, no había X, no te podías enterar de lo que estaba pasando, había mucha desinformación. En Estados Unidos, tan cerca pero tan lejos, decían otra propaganda, la gente andaba tranquila allá. Aquí en México, un estado no se enteraba de lo que pasaba en otro hasta que se empezó a correr la voz los cristeros sin armas, porque Estados Unidos no les vendía ni un arma, no les daba nada, o sea, se la tenían que ultra mega rifar. Empezaron a juntar muchos miembros, y el gobierno dijo, ay, y aparece un personaje clave, José Vasconcelos. José Vasconcelos, estudioso, muy preparado, traía un proyecto de nación muy diferente. Puedes buscar José Vasconcelos la fecha. Se empezaba a ver esta unión entre los cristeros y... Se me acaba de olvidar el nombre. José Pascual. No, el otro, José Vasconcelos. Se empezaba a ver la unión entre José Vasconcelos y los cristeros. Pasa algo inaudito, muy de la mano, muy de la mano, a que en Europa está pasando algo. Adolf Hitler. Eso es cierto. O sea, Sí. Estados Unidos no podía estarse distrayendo en México apoyando al gobierno Tenía problemas más grandes. al gobierno anticristiano. No, tenemos que ir a acabar con Hitler, porque las logias masónicas nos lo están pidiendo.
y los meros meros, ¿saben qué? Hagan las paces, cedan lo que tengan que ceder, Las leyes se quedaron, pero no se aplicaron. Y entró un periodo de paz en México, ¿no? De hecho, hasta podría decir que un periodo de desarrollo en ciertos procesos. Y la fe pudo estar ahorita pues, como la tenemos. De hecho, hubo una segunda guerra cristera como que volvieron a intentarlo, pero no estuvo tan grave. Y llega un momento de paz. En la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna, eso benefició mucho a México en ese lado. O sea, Sí. nos salvó. Salvó al catolicismo en México, porque si no, la hubiera habido muy, muy complicada. De hecho, Hay bastantes testigos que si se ponen a investigar en internet se dan cuenta que, digamos, embajadores alemanes, por ejemplo, fueron a Estados Unidos a hablar acerca del maltrato y de los terrores que estaban pasando en México. Estaban atropellando monjas, estaban abusando de ellas, estaban matando sacerdotes. O sea, era algo animal, algo totalmente... Era una persecución total en México lo que estaba pasando y muy pocas personas se estaban enterando de ello. claro, y lo que quiero llegar ya con tanta historia, ahorita podemos regresar a platicar de la Segunda Guerra Mundial y de todo, pero tuvimos una guerra cristera, tuvimos dos, llevamos 200 años de presidentes anticatólicos que cada uno le ha metido su sazón, uno lo empuja más, otro lo empuja menos. Ahorita tenemos a Claudia Sheinbaum y su gobierno que están impulsando leyes para censurar sacerdotes, leyes para hacer que la libertad de culto pueda ser violencia simbólica en contra de las mujeres. Están impulsando muchas cosas. Esto no es nuevo. Sí, Esto lleva 2000 años. claro. Como católicos, tenemos que entenderlo. Nombramos algunos de los ataques en contra de los católicos. Nos falta un podcast de 25 horas para nombrarlos. Pero no pueden negar, después de escucharnos y después de hacer su propia investigación, que siempre los invitamos a hacerla, que hay algo por lo que están atacando. Lo que decimos al principio, que algo que lo que más nos llamó la atención a nosotros, es el hecho de que alguien, un grupo de personas, están atacando a la fe. Y eso se transforma en una conversación que puede ser otra. La ONU, por ejemplo, cuando nace después de la Segunda Guerra Mundial, se funda el Estado de Israel, se funda la ONU. La ONU, el movimiento que ha traído mucho bien. Sí ha traído mucho bien, pero en la Agenda 2030 no se menciona una vez la palabra Dios. Se menciona la madre Ni la tierra. palabra, la madre tierra. Ni la palabra familia, si no me equivoco, la palabra madre, no me acuerdo cuál de las dos. Entonces, tenemos globalistas que son anticatólicos, Sí. porque... Y creo que estaría bueno que ahorita entramos a esta parte de platicar, si quieres, ahorita nos regresamos a la historia, que ya fue un podcast muy historiador. Sí. ¿Por qué atacar al catolicismo? Digo, ya mostramos hechos de por qué lo atacan, que hay intereses creo que detrás. creo que es bastante sencillo el por qué atacar al catolicismo. Si tienes una sociedad la cual está unida por una fe, la cual está unida por una verdad, la cual sabe quién es su Dios, la cual está dispuesta a morir por su Dios, la cual está a la cual le entregaron unos mandamientos, los cuales tiene que cumplir y los cuales van a hacer que su vida sea perfecta éticamente. Si sigues los 10 mandamientos, tu vida va a ser perfecta, te lo aseguro. La pregunta no es por qué, es bastante evidente el por qué. Cuando tú fragmentas a este grupo de personas, las cuales están unidas por un Dios y a las cuales se les otorgó las cosas bastante derechas, bastante específicas. En la Biblia no dejó nada vacío, no dejó puntos grises, lo dejó bastante claro. La Biblia católica lo dejó bastante claro, esa primera iglesia a la cual se forja en Pedro. Entonces, cuando la gente, un grupo común lo sigue, Nada que... cuando un grupo común lo sigue, es bastante evidente de que quieren fragmentar y fracturar a esa sociedad. ¿Por qué? Porque van a ser más débiles. Divide y vencerás, es clave. Entonces, es bastante evidente lo que están tratando de hacer con el catolicismo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, creo que es lo que dijiste, un día y vencerás. Me deja muy mal sabor de boca, pero es la realidad. Digo, las pruebas ahí están. En México se han prohibido inclusive los nacimientos en espacios públicos porque ofenden. ¿A quién ofende un nacimiento, con todo respeto? A una minoría de menos del 1%. Tenemos un pueblo 70% católico y ofende un nacimiento a esta minoría complejada, muy ruidosa, que manejan los medios de comunicación. Es la realidad, o sea... Y esas minorías han estado desde la resurrección de Jesucristo. En realidad fue una minoría la cual negó a Jesucristo porque fue evidente lo que pasó. Un montón de testimonios, un montón de gente que lo vio. Sin embargo, fue esa minoría con un superego, un super yo, la cual negó esto y la cual trata de hacer todo lo posible para no aceptar la verdad. Claro, o sea, digo, y otra vez, la persecución sigue, la batalla sigue, los católicos estamos llamados a lucharla. Investiguen, saquen sus propias conclusiones.
modelo que nos están tratando de ofrecer, yo creo. Ujú. Aleja a Dios, destruye la familia. Porque para nosotros que somos conservadores, lo más importante de la sociedad es la familia. Es el núcleo Ujú. esencial de la sociedad. Sostiene a la sociedad la familia. Sí. No somos libertarios que creen que el individuo es lo más importante. No, nosotros creemos que la familia es lo más importante. Una familia fuerte, una familia con una fe en común. Creemos en eso. No somos comunistas que piensan que el colectivo es lo más importante. Tampoco. O sea, los comunistas ponen la unidad más importante es el colectivo porque forma el Estado y el Estado tiene el poder. Los libertarios, Como esa igualdad la cual no se puede conseguir, ¿no? no, sí, ya ves que el camarada, colectivo, o sea, no buscan la igualdad. O sea, el comunista no busca la igualdad, yo diría. Y si la encuentra igualando para abajo. Ujú. Pero no diría que el comunismo busca igualdad. Presume de eso, pero no diría que lo busca. En sus O sea, verdaderos. dirías que en su teoría el comunismo quiere igualdad, pero en su práctica no. Sí, puede ser. O sea, puede ser que en su teoría busquen la igualdad, pues es lo que dicen, ¿no? Pues empoderan a la clase Obrera. obrera, a la prole, al proletariado, para eliminar una clase burguesa. Lo que se les olvida es que, o sea, cuando quitan a la clase burguesa, se crea otra clase burguesa en la que obviamente no están ellos y están los que los utilizaron para quitarlos. Enemigos de la propiedad privada y enemigos de Dios. También yo soy enemigo del libertinaje. El libertinaje Claro. te vende que la libertad es un fin en sí mismo, pero no puede ser un fin en sí mismo. Los conservadores creemos que la libertad es un medio para un fin. Yo soy libre. ¿Por qué quiero ser libre? Utilizo mi libertad para mejorar en formar mi familia mejor, en conseguir un Exacto. mejor ingreso, en acercarme a Dios, en mejorar mi físico, en mejorar mi sociedad. Eso, la libertad se utiliza como un medio para un fin. Los libertarios dicen que la libertad es un fin en sí mismo. Sí, Ok, ¿quieres ser libre para qué? ¿Para ser libre? Ok, ¿pero para qué? exacto. Definición circular. Y bueno, ya empezamos a hablar de otras cosas que no lo tenemos planeado. Pero yo creo que... Bueno, no, yo creo, ya estoy regresando. ¿Te acuerdas que al inicio del podcast yo Sí, decía yo dijiste que creer? creías, no tú sabes. Yo sé. Pero ¿qué más tienes ahí anotado? De aquí tengo, pues, acabamos con lo que es los cristeros en México, Ujú. como, pues, casi nadie, bueno, de hecho yo creo que nadie muere por una mentira. Y lo que Exacto. vimos que pasó en México es, creo que, un gran fin para cerrar esta persecución que empieza desde antes de que Jesucristo naciera Claro. hasta la persecución que vemos el día de hoy con el catolicismo en México, hasta la persecución que vemos en diferentes países como en Palestina. Todo esto ya es bastante evidente a qué persona y a qué cosas se está persiguiendo. Entonces, nadie muere por una mentira. En México, en la guerra cristera murieron muchísimas personas que se negaron a negar a Jesucristo. Entonces, tenemos algo muy fuerte aquí en México, lo cual es eso que nos forja, lo cual es el catolicismo. Y el gobierno nos trata de impulsar a través de libros como los libros que están impulsando ahorita en las primarias en México, las cuales tratan de quitar a Dios de la ecuación. Dios, Jesucristo, creador del universo, lo tratan de quitar de la ecuación y te tratan de meter algo más. Algo que no es una verdad, sino que es una mentira. Y que va a debilitar al país y que va a hacer que el país vaya de mal en peor. Porque yo de lo que me he dado cuenta es que las ideas que tienen estos políticos en sí no son para mejorar al país. Es Ujú. muy parecido a lo que vemos en las logias masónicas. Claro. De hecho, No están mirando López al Obrador era país. masón. Exacto. Ricardo Monreal es masón y otros políticos debe haber una lista gigantesca que sean masones. Claro. O sea, ya demostramos, México no necesita masones. No. México no necesita personajes en la política que le juren lealtad a organismos A intereses extranjeros. internacionales. ¿Por qué un país debería estar preocupado por intereses internacionales? Es algo lo cual yo tengo conflicto. Es algo que un país debería estar preocupado por lo que pasa adentro de su país, por la gente que está dentro de su territorio y también afuera de ello. Pero primero tiene que priorizar lo que está pasando dentro de su país. México no necesita logias masónicas. México no necesita presidentes los cuales lo único que les importa son sus propios intereses, porque al final estás a la cabeza de la política mexicana. Deberías de preocuparte por el país y por la gente. Estoy de acuerdo. Al final, otra vez, creo que los católicos hemos sido muy tolerantes. Claro. Y No sobre estamos todo utilizando esa espada nos de la cual Jesús hemos quedado hablaba. muy callados. No estoy llamando a odiar a nadie, porque no. Nuestro Señor Jesucristo no nos llamó a odiar a nadie. Ujú. Y puede ser difícil,
pero estoy llamando a decir la verdad. Estoy llamando a que seamos honestos. Sí. Estoy llamando a que investiguemos la historia y que juzguen por sus propios ojos los que están viendo y escuchando este podcast. Hoy es Navidad. Bueno, me estás escuchando en Navidad. Y si no, ya pasó Sí. Navidad, porque antes no me estás escuchando. Porque Feliz no lo he Navidad. subido. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No puedo decir nada más. No se me ocurre otra idea que decirles. Aprovechen este momento. Digo, también ya viene el especial de Año Nuevo, pero aprovechen este momento para reflexionar, ver todo lo bueno que tenemos. Siempre se puede estar peor, siempre se puede ser más decadente. Eso ténganlo seguros. Estaba buscando ahorita el Evangelio ¿Cuál? en el que Jesucristo les dice a sus apóstoles que estén tranquilos, que Él, en caso de que sean perseguidos, se hayan llevado ante jueces. Y dice, van a ser llevados ante jueces, van a ser llevados ante reyes. Van a ser odiados. Van a ser condenados por mi causa. No se preocupen que en ese momento el Espíritu Santo los llenará de sabiduría y los hará decir lo que tienen que decir, actuar como tengan que actuar. Es algo que creo en mi propia persona me ha pasado. Creo que hay momentos en los que hablo y digo, wow, ¿cómo dije eso? Pues me llené de Jesucristo, me llené de Espíritu Santo. Creo que es una realidad. ¿Y es Juan qué? Es Juan 15:18. Si el mundo os odia, No, ese sabéis... no ¿No? No, pero bueno, ¿Cuál era el- Ok. Juan 15:18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me No, aborreció antes que estás a leyendo las vosotros. diferentes versiones de la Biblia, es el mismo Ah, evangelio. sí, es cierto. Este, pero sí, nos quedamos con eso. Familia, disfruten de la Navidad. Es un episodio que no solemos hacerlo y yo platicando solos. Pero es importante. Al final decimos no traer ningún invitado porque Ujú. queremos platicarles de nuestro sentir. Una plática más íntima entre nosotros. Una plática más íntima. Desde que los dos nos acercamos y bueno, hablando a título personal, la vida me cambió completamente. Ujú. He cambiado mi vida, giro de 180 grados, porque si es 360 quedas en el mismo lugar. Exacto. Cambié mi vida, veo con ojos diferentes a mis amigos, a mi familia, a mi novia, a mis madres, a mi padre, a mis hermanos. Somos 10, imagínense. Los veo con ojos diferentes, me veo con ojos diferentes a mí. Sé que cada día puedo mejorar y sé que todo lo malo que me pasa, puedo sacar un bien. Eso, en la dimensión que lo quieras ver, te cambia la vida. Para todos los que no sepan cómo acercarse a Dios, yo les voy a dar mi recomendación, muy personal, y como yo lo hice. Ve a misa todos los domingos, aparte, ¿eh? ¡Qué flojera! Si no puedes regalarle una hora a algo que te puede cambiar la vida, que es Dios que te va a cambiar la vida, probablemente no mereces que te cambie la vida algo. Eso ya es a título personal. Y lee la Biblia, empieza a leer el Nuevo Testamento, paralelo, no falles. Yo desde que tomé esa decisión de hacerlo no he fallado ni un solo fin de semana, ni un solo día. No lo digo para presumir, lo digo para que vean que estoy genuinamente comprometido y que funciona. O que a mí me funcionó, igual cada quien tiene su método. ¿Tú qué le recomiendas? Yo a título personal les digo que en este mundo solamente existe una verdad, solamente existe una. En tu vida vas a caer ante tentaciones, vas a caer ante mentiras, vas a caer ante falsos profetas que se visten de lobos rapaces, los cuales te van a intentar de convencer. Pero hay una libertad de verdad si sigues a Jesucristo. Hay un poder el cual no puedes comprender y que no vas a poder alcanzar si no te acercas a Jesucristo. Al final nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Jesucristo y tener eso como parte de nosotros nos da un poder que no te lo va a otorgar nadie, no te lo va a otorgar un libro de manifestación, no te lo va a otorgar un libro de desarrollo personal, no te lo va a entregar Tony Robbins hasta que aceptes a Jesucristo en tu vida porque eres un hijo de Dios y los hijos de Dios son capaces de todo y tienen un poder como nadie lo tiene. Y está dentro de nosotros, está dentro de cada uno de nosotros. Y es lo que le sorprende a mucha gente, que mucha gente no se da cuenta de lo que son capaces. Pero para ser capaces de hacer todo lo posible dentro de ti para llegar al bien, necesitas aceptar la única verdad y necesitas aceptar al bien dentro de tu vida, el cual es Jesucristo. Entonces, yo caí antes con diferentes cosas las cuales iban en contra completamente de lo que pienso el día de hoy. Y no me arrepiento porque eso fortaleció mi fe, fortaleció en lo que yo creo y ahora soy capaz de decirlo con mucho más fuerza y mucho más orgullo y no me voy a cansar hasta lograr un cambio. Ya logré conseguir un cambio en mi vida, ahora quiero lograr un cambio en los demás. Realmente eso es lo que... Quiero vivir mi vida lo más similar a la vida de Jesucristo y estoy poniendo el estándar más alto que existe en el mundo, pero lo estoy intentando. Si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será también negado
él delante de los ángeles de Dios. Para el que critique al Hijo del Hombre, habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. Cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. A mí me gustaría cerrar el podcast con eso. Feliz Navidad, familia. Y viva Cristo Rey. Feliz Navidad. Último versículo que yo también voy a decir, Mateo 10:34. No crean que he venido a traer paz, he venido a traer una espada. Feliz Navidad. Disfrútenlo con su familia. Un gran abrazo. Chao.